cuando yo me convertí al Señor, cuando le entregué mi vida al Señor, que no me fue fácil, porque muchas veces nosotros como cristianos contamos nuestro testimonio al mundo, pero se lo hacemos demasiado resumido. Entonces dicen, qué bárbaro, estos cristianos de la noche a la mañana se convierten así. Y no es fácil, en la vida real no es fácil esto para nadie. Ni siquiera cambiar de trabajo. Ellos mismos deben pensar, para mí cambiar de trabajo es un estrés. Y esta gente me dice que de la noche a la mañana Dios lo cambió. Bueno, no es así. Nosotros lo contamos demasiado rápido. Yo tuve que transitar un desierto para entregarme al Señor. A mí me secuestraron en México y yo sé que ustedes conocen la historia, no voy a entrar en esa historia. Quiero llegar solamente a ese lugar. Después de muchos años de abrir show para Soda Stereo, Rata Blanca, Animal, Skid Row, Biohazard, Sepultura, Kiss, Marilyn Manson, toqué con millones de bandas por el mundo. Pero en esa noche cuando me secuestran y el secuestrador pone el arma en mi cabeza y me pregunta, ¿crees en Dios? Cambió mi vida. Ahora, yo no me entregué a Dios, cambió mi vida. Y cambió mi vida, y esto quiero que lo escuchen las madres, porque Dios me fue a buscar. Por eso cambió mi vida. Hay muchos testimonios hermosos y yo los respeto porque son lo más grande que puede tener un ser humano. Cada persona se merece tener su testimonio, su relación con Dios, pero su testimonio con Dios. Mi testimonio no te sirve de nada. El testimonio de Pablo Olivares, a pesar de que muchos jóvenes digan, gracias a usted, hermano, bueno, bárbaro, pero Dios quiere que vos tengas tu testimonio con Él. Mi testimonio te va a durar una semana, 2 días, va a pasar, pero te vas a quedar vacío si no tenés un encuentro personal con Jesús. Entonces tuve que transitar porque yo llegué de la basura, llegué de lo que estaba buscando, pero había nacido en un hogar cristiano. Y yo pensé que mi enemiga era mi mamá, porque todo me decía que no. Esos amigos, no. Esos lugares, no. Y cuando uno es adolescente, lo dije el otro día en la radio, el adolescente adolece, significa falta de conocimiento, de experiencia. Por más que tu hijo a 2 kilómetros por hora vaya con la computadora mostrándote que puede hacer miles de cosas y vos no sabés ni cómo prender el televisor como madre, no tiene la experiencia que tenés vos. Ahí están todas las madres diciéndome que sí, porque no pueden prender el televisor. Fue un transitar y yo estaba en mi casa y acababa de llegar de México de un evento para la MTV. Yo sé que los jóvenes entienden de lo que hablo, era en el Estadio Azteca, 80.000 personas, y me secuestran y este señor me habla de Dios. Una persona que eran 5 hombres más, pero este muchacho me dice, nosotros hace 2 semanas salimos de la cárcel y no tengo para el vicio, no tenía para las drogas, entonces habían planeado el secuestro. Pero yo me hacía la pregunta, cuando esta gente me libera, él me pregunta, ¿crees en Dios? Y yo estaba arrodillado y me tocaba morir. Lo peor de todo que era tan egoísta, yo pensaba primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, cuarto, siempre en mí. Aparte de ser argentino, pensaba en mí. Un poquito más. Y dije, bueno, voy a morir como quiero morir. Y hay algunas madres que se acercaron en México y me dijeron, pero eso no puede ser, hermano, porque uno buscó a Dios. ¿Saben qué pasa? Que cuando uno está vacío y alejado de Dios por tanto tiempo, no te acordás de Dios. No lo podés buscar porque no lo conocés. ¿Cómo vas a parar a las 4 de la mañana y pedirle ayuda a un vecino que está ahí enfrente si no te conoce? Le vas a abrime la puerta que está lloviendo, se me pincharon las ruedas del carro. Te va a decir, no, salí de acá. ¿Qué sé yo si me vienen a robar o no? Bueno, no podés hacer eso con Dios si no tenés una relación con Él, pero Él sí te ama y Él está ahí. Él sí está ahí. Entonces no es un testimonio extremo en el cual vos vas a decir, bueno, tuvo un accidente y fue muy fuerte y quedó mal. Entonces Pablo Olivares, en el peor de sus momentos en el hospital, le pide ayuda a Dios. No, era tan necio que en el peor de los momentos yo quería morir así. Dije, bueno, voy a morir como un rockero, mañana va a decir, en el diario, en el Clarín de Argentina, de Buenos Aires, de Argentina, murió el cantante de Halógena en México. Y en México iba a decir, murió rockero argentino antes del show de la MTV. Así de egoísta. Tenía 2 hijos, 2 bebés, pero no me importaba, porque estaba primero mi carrera. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo educó esa madre si era en un hogar cristiano? Encima, imagínense, mi mamá
y mi papá vienen de una iglesia súper conservadora. Creo que debe ser la más conservadora de todas. No voy a dar el nombre, pero imagínensela ustedes. Imagínensela. Acá, quizás es tan conservadora que hasta ni se la imaginan de qué iglesia viene mi familia. De tan conservadora que es. Entonces yo tenía todos los principios acá, pero no acá. Acá no estaba Dios. Acá estaban los deseos del mundo, la platita. Acá estaba la plata. Acá estaba la plata, el éxito, el aplauso del mundo. Eso era lo importante. Y las madres sufren esto porque lo ven en los hijos. Mi papá me decía, tu madre, tené cuidado con tu madre que tiene un sexto sentido terrible, me decía. Y yo tenía 13, 14 años y yo adentro mío decía, no, mi mamá no tiene sexto, tiene séptimo, octavo, noveno, 200 sentidos tiene esa mujer. Y realmente este hombre me vuelve a preguntar, ¿crees en Dios? Y yo adentro mío pensaba, yo no tengo nada que ver con Dios. Me fui a los 15 años de mi casa, pasaron casi 13, 15 años más, me casé, tengo hijos, no tengo nada que ver con Dios. ¿Quién es Dios? Este señor mata gente porque durante las 8 horas que estuvimos de golpes, insultos y otras cosas que no vienen al caso, nos contaban lo que habían hecho y nos amedrentaban y llamaban a la compañía, querían $20,000 del rescate del secuestro, enloquecido. Él no tiene nada que ver con Dios, yo no tengo nada que ver con Dios. ¿Por qué me pregunta esto? Y me quedé seco, yo sentía los latidos de mi corazón en mi boca, la boca me hacía tuc, 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 tuc. Y me tapé la cara y de adentro mío salió a decirle, sí, creo. Y ahí me asusté, dije, uy, ¿qué le dije a este muchacho? Y me tapé. Estoy más tatuado de lo que ustedes ven. Y en ese momento tenía los pelos de todos colores y tenía todo piercings en la cara. Para los que no entienden lo que es la palabra piercing, es tener aros, pero en la nariz, en la boca, en los ojos, todos lados. Y yo me asusto y digo, ¿por qué le dije que sí? O sea, ¿de dónde me salió decirle que sí? Bueno, hermano, yo quise tapar con sexo, drogas, rock and roll y fama todo lo que me enseñó mi mamá. Dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y ustedes aplauden, pero nosotros los seres humanos nos apartamos de eso. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿la Biblia está equivocada? Porque dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de ello. Pero ¿saben qué? No está equivocada, porque dice, instruye al niño en su camino. Instruir, educar. La educación es lo que no se va a apartar. La enseñanza no se va a apartar. El ser humano se aparta, pero la enseñanza no se va nunca más. Y por más que la quieras tapar con toda esa basura que la querés tapar, ahí está. Y en el peor momento de tu vida es donde renace. Y ahí está, me salió de adentro, me salió a decirle, sí, creo. Yo que era el más diabólico, hacía las cosas más locas, porque encima los cristianos cuando nos queremos hacer los malos, somos más malos que los del mundo, ¿eh? Así que me tapo la cara y él me dice, me hace así con el arma, me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y yo me quedé, yo estoy loco. Me acaba de perdonar la vida porque le dije que sí, que creo en Dios. O sea que... Y me puse a llorar. Y el resto de la banda, porque estábamos todos secuestrados, todo el grupo, comenzamos todos a llorar y ellos empezaron a pelear entre ellos. Los secuestradores empezaron a discutir entre ellos, ¿por qué no lo mataste? Y se peleaban y se insultaban. Y nosotros llorábamos. Yo no sé por qué lloraba el resto de mis músicos, pero sí les puedo decir por qué lloraba yo. Yo lloraba porque no entendía por qué Dios me perdona a mí. Y ustedes me dirán, ¿y cómo lo sabe si este muchacho se fue a los 15 años de su hogar y de la iglesia? Bueno, pero el que nace en la iglesia tiene esa ventaja. Yo sé quién abrió el Mar Rojo. Y yo sé qué ridículo pudo ser
para todo el pueblo de Israel ver que se abriera el Mar Rojo. Así que lo ridículo que estaba viendo yo en ese momento, me decía, esta ridiculez, estas ridiculeces, esa ridiculez que ustedes están viendo ahí, ese templo hermoso, para el mundo es una ridiculez. Pero Dios levanta ese templo. Y ahí estaba la ridiculez, me estaba salvando la vida y lo sentí físicamente. Y ya cuando yo sentía ese calor en mí, ese abrazo de Dios, no me podía contener. Ya no era algo mental, era algo físico. Nos dejaron libres 2 horas después y en un descampado todo, no se veía nada, estaba cerrada la noche. Y nos dijeron, bájense y empiecen a caminar los 4 y no se den vuelta. Y yo dije, bueno, acá nos van a dar pum, 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 pum. Pero ¿saben que lo loco de todo esto? Que yo sentía paz. Hacía 10 horas atrás era el rockero más diabólico, pero en ese momento sentía paz y me sentía como un bebé, todo como, Señor, me viniste a buscar, ¿por qué? Y me empezó a traer mucha angustia. Me empezó a traer un pesar. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Paz y angustia, sí. Eran momentos donde eran momentos de paz y momentos de locura total. Porque el amor de Dios te trae una locura total. Porque no tenemos la capacidad para entender el amor de Dios. No tenemos capacidad, yo no tuve la capacidad para entender el amor de mi mamá. Yo pensé que era mi enemiga. Y lo único que quería mi mamá era preservarme. Yo no sé si usa eso acá en Paraguay, pero en Argentina se usa la palabra zafé. Ellos dijeron, nosotros zafamos. Y yo le dije, yo no zafé. A mí Dios me tiene atrapado. Ese es Dios. Pero eso no significa que te entregues a Dios. Eso significa que viene Dios y te toca así. Y te hace en el hombro. Volvé, vení. Desesperada. Llegué al aeropuerto en Bolivia, tenía que esperar 2 horas. Y yo llorando, pidiéndole a Dios, permitime recordar todos los pecados, porque te quiero pedir perdón por todo. Yo no sé si alguna vez ustedes vivieron esto, pero cuando uno se reencuentra con Jesús te agarra una desesperación. Es tanto el amor que no lo podés entender. Entonces la primera reacción es que vos querés negociar con Dios. Vos le querés decir, te quiero, no sé, que me quiero morir ya por vos. ¿Por qué moriste en la cruz por mí? A mí me tocaba morir. Y empezás a entender en 2 minutos lo que no quisiste entender en toda tu vida. Porque yo no le quería avisar a nadie que volvía a la Argentina. Ni a mi esposa, ni a la familia de mi esposa, no los quería avisar, no los quería asustar. Pero bueno, ya la prensa se había encargado, la radio se había encargado. Pero ¿saben a quién me encuentro en el aeropuerto? En una columna estaba mi mamá, sola. Yo bajo las escaleras y la veo y no la quise ver. Realmente, porque desde que yo me fui, no le hablé nunca más. Entonces no hubo más navidades para esa mamá. Yo sé que hay madres acá que tienen hijos que no volvieron nunca más. Que tienen hijos que están en la cárcel, hijos que están en las drogas, hijos que están en los brazos del enemigo, hijas, hermanos, padres. Y entienden lo difícil que es estar sola. Y le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me abraza y me dice, pasó que volviste. Entonces me abraza y me dice, pasó que Dios contestó mi oración. Eso pasa, hermano. Pasa que Dios no se cansa de contestar oraciones. Hacete la pregunta, ¿qué va a hacer mi hijo cuando Dios lo vaya a buscar? Porque yo no lo llamé a Dios. Este testimonio es de un hombre que no buscó a Dios, pero que Dios lo fue a rescatar por la oración de su madre. Cuando me fui de casa, yo escuchaba los gritos de mi madre a media cuadra. ¿En qué me equivoqué?, gritaba. ¿En qué me equivoqué? No se equivocan las madres. Es la decisión de los hijos, nosotros nos equivocamos.
Yo sé que hay muchas madres que están acá me van a decir, no, ese chico está equivocado, en algo nos equivocamos. No, una madre que entrega su vida a Dios, para mi mamá, primero estaba Dios y después estaba yo. Y eso lo tienen que entender todas las madres. Mi mamá no negoció conmigo, mi mamá no negoció con el pecado. No me dijo, bueno, quédate drogándote acá en casa, total, mientras estés en casa está todo bien. Me dijo, si vos vas a traer el pecado a esta casa, mejor que te vayas. Una madre que no negocia, porque sabe en quién confía, sabe quién es su Dios. Ella no tiene poder, pero Él tiene. No se negocia, se ora. El poder de la oración no lo entiende el ser humano. El ser humano le tiene miedo al poder de la oración, porque el poder de la oración es inconmensurable. Le tenemos miedo a la oración. Le tenemos miedo a ser santos. Le tenemos miedo a buscar eso, a buscar, bueno, no voy a volver a cometer este mismo error. Le tenemos miedo. No queremos que Jesús llegue pronto. Lo decimos, sí, lo decimos, pero queremos la casa, queremos el coche. Esperá, quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a los nietos. Y no te das cuenta que es el momento de que el Señor venga. Esto ya se terminó. Pero Pablito tenía un problema. Pablito tenía todos los principios acá, pero acá estaban las cosas del mundo. Entonces te pido, orá por tu hijo, no desmayes. Que esta iglesia no se detenga en la oración, que es lo más poderoso que pueden tener. Y no se negocia. Con el diablo no se negocia. No es que no estás negociando con tu hijo, estás negociando con el diablo, así que con el diablo no se negocia. Y por último decirles, y esto es un comentario que quizás no tenga mucha relevancia para usted, pero sí la tiene para mí, y es decirles que ustedes fueron los primeros en invitarme a contar mi testimonio hace 8 años atrás. Yo pasé por un desierto, porque obviamente que una persona que vive lo que viví yo no puede ir a la iglesia y querer dar su testimonio, porque no funciona de esa manera. Dios necesita pulir, y te vengo a decir en este hermoso día que el Señor cuando te pule duele. Y a mí me vino a sacar los pecados que tenía con las cosas que cargaba. Y Dios cuando te da ¿viste? Con la piedra pome, con eso no te pasa una franelita, te da con la piedra pome y va sacando el pecado, va sacando las malas amistades, va sacando todo. Es un proceso. No se puede de la noche a la mañana uno convertir. No se puede de la noche a la mañana uno decir yo te amo, Señor. Porque vas a encontrar gente que va a venir a la iglesia, pero va a ver que ustedes le ponen cara rara y se va a volver a ir. Ese no se convirtió. Uno no viene a la iglesia para ver a los hermanos. Sí, está bien, está lindo que nos veamos, nos abracemos, oremos todos juntos. Pero uno viene a buscar al Señor. Es tu tiempo con Dios. Y llegué y había 2000 jóvenes. ¿Y saben qué? No me lo voy a olvidar nunca. 650 jóvenes entregaron su vida a Dios por este rockero. Porque el Señor usa todo. Lo malo, lo que vos pensás que ya no va a crecer, lo que vos pensás que está muerto, el Señor lo resucita y lo usa para su gloria y su honra. Y de ahí en adelante comencé el ministerio. Por eso tengo ya 8 años de ministerio. No hay casualidades en mi vida. Gracias, que Dios los bendiga. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Fui sordo, mas hoy puedo escuchar. Mis ojos vieron el amor. Mis oídos oyeron la verdad. Ya no ando en la oscuridad. En tu luz admirable vi.